Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el poeta Jesús Coscauce, una gloria de la cultura cubana contemporánea. La poesía ha sido un elemento esencial de nuestra cultura desde los albores del siglo XVII, cuando el poema épico Espejo de Paciencia recreó el rescate del obispo Cabezas Altamirano por los criollos de Bayamo y Manzanillo, poema fundacional para la literatura y la historiografía cubanas. La poesía fue cultivada con extraordinaria profusión por aquellos criollos sobre los que, al decir de Carlos Manuel de Céspedes, se suponían espíritus limitados, propios solo para escribir sonetos al pie de Panchita o al lunar de Pepillita. A mediados del siglo XIX, el viajero francés Hipólito Pirón, en su libro La isla de Cuba, reconocía en el santiaguero imaginación, gusto por la música y el instinto de la poesía. A lo largo del siglo XX surgieron en nuestra ciudad una pléyade de poetas inmensos como José Manuel Poveda, César López y Jesús Coscauce, entre otros muchos, quienes han dado gloria a la cultura santiaguera contemporánea. El programa La Historia y sus protagonistas se honra hoy con la presencia del poeta santiaguero Marino Wilson, un hombre que trabajó muy cerca de Coscauce y que tiene una reflexión profunda en torno a su obra. La obra de Coscauce se inicia, como todos sabemos, en 1970, la obra publicada como libro, porque antes había aparecido en algunas antologías. Su obra se inicia en 1970 cuando obtuvo el premio 26 de julio con un texto inolvidable, con el mismo violín. Y luego continúa con obras como La canción de los héroes. Respecto a La canción de los héroes, es muy sintomático que en la Universidad de Oriente se circuló entre algunos poetas la pretensión, la idea de hacer un libro, de coger un poemario que tuviera que ver con los héroes, específicamente con la historia de Santiago de Cuba. El libro apareció en 1974. Después, en 1975, Coscauce publica otro libro. Me estoy refiriendo a textos como de antaño. En el 76 publica Escribo Fidel, y después le suceden textos como La rebelión de la Alborada. Es un texto que es un poco la secuencia de lo que sucedió en Granada en 1983. Después le siguen textos como El poeta estaba en la fiesta, como una serenata, concierto de jazz y otro grupo de poemarios. En 1973 he nombrado agregado cultural de Cuba en la Embajada de Jamaica. El contacto con esta tierra le abrió a Coscauce la perspectiva de conocer a otras figuras de la canción, de la historia anticolonial en el Caribe, en este caso anglófono y también francófono. Entonces su poesía da un vuelco, y entonces gracias a eso tendremos textos como el abuelo contaba, que viene en una calabaza, es un texto fundamental. Entonces su poesía, Naní, Kofi, tiene amistad con trovadores jamaicanos, entra de alguna manera a la historia del Caribe, y su poesía, repito, entonces se estrena en estos contextos. De ahí vendrán entonces los apelativos del Quijote Negro para Coscauce, el poeta del Caribe. Claro, todos los escritores nacidos en esta tierra del Caribe somos poetas caribeños, pero Coscauce era el poeta del Caribe. Así fue designado por críticos y por amigos y por lectores. Cuando digo crítico, estoy recordando ahora el hecho de que, por supuesto, no todo el mundo estaba a favor de la poesía de Coscauce, de que hubiera dado un giro en relación con el Caribe. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La mayoría lo aceptó. Otro elemento que yo quisiera destacar en relación con la poesía de Cos
es el sentido del ritmo que Coscauce tenía en su poesía. Incluso su último libro, que se llama, apareció en el 2002, un libro póstumo que se llama Crónica del Crepúsculo, es un libro que evidencia que ya en el título la musicalidad, lo rítmico de la poesía de Coscauce. La gente habla mucho de sus imágenes de la infancia, de imágenes de la madre, las imágenes del Caribe, del mar, pero Coscauce era un poeta también con un sentido de ritmo a toda prueba. Y eso es meritorio, un poeta, porque como todos sabemos, la llamada poesía libre, es una poesía típica de la época contemporánea, la poesía moderna, es un tipo de poesía que sobre todo surge con las llamadas vanguardias, verso libre. En muchos casos, a pesar de que el concepto poético está bien explícito, sin embargo se olvida el elemento que la poesía también tiene que ser ritmática y tiene que tener una musicalidad en el verso. Esos son elementos que funcionan a favor de la poesía de Coscauce. La vieja campana está callada en un rincón, cómplice de la muerte. Llamaba a los esclavos con su canto de luto y metal, su grito de sangre. Muda y oxidada, la campana de la esclavitud. Ahora es un recuerdo que odio y que lanzo al fondo del mar Caribe, a la borrasca, y desaparece. Lentamente desaparece, porque tan callada parecía inocente, como si nunca hubiera llamado a mis hermanos a cortar esas cañas, esos cañaverales infinitos. Nancy Galano le prometió al poeta Jesús Coscauce que no dejaría caer en el olvido su obra, y ha cumplido esta promesa con una pasión extraordinaria. Jesús Coscauce fue un hombre muy importante en mi vida. Tuvimos una relación muy estrecha desde los encuentros internacionales de poesía del Festival del Caribe. Tuve hacia él un sentimiento paterno, casi. Coscauce para mí era un segundo padre. Y en vida le prometí que una vez que él no estuviera, su obra nunca iba a ser olvidada, porque yo me iba a encargar de que su obra estuviera presente en las bibliotecas, en los espacios, en los poetas, en la ciudad de Santiago de Cuba y en el Caribe, al que tanto él también amó. Y en este sentido me he dedicado en los últimos 7, 8 años a hacer una recopilación, a buscar, a indagar en archivos, en bibliotecas, con personas, sobre la labor de Coscauce, sobre la obra de Coscauce. Estoy en ese sentido tratando de hacer también un estudio de la identidad caribeña a partir de la obra poética y periodística de Coscauce. Coscauce fue muy reconocido como poeta, pero su obra periodística es prácticamente inexplorada. A partir de aquellas columnas que él publicaba en el periódico Sierra Maestra, donde hablaba de países, de personas, de ciudades, que es una cronología cultural muy rica, no solo de la ciudad de Santiago de Cuba y del Festival del Caribe, sino también de personas de la historia y la literatura del Caribe y del mundo. Y yo me he dedicado a recoger todos esos documentos, todos esos materiales están ya compilados en un libro que se llama Lanzas contra el Olvido y que prevemos que pronto salga a la luz. Y en este sentido también estoy tratando de hacer una antología poética del poeta, porque cuando uno va a las bibliotecas, cuando uno va a las librerías, no encuentra un libro de poesía de Jesús Coscauce. Y yo quiero que los libros de poesía de Jesús Coscauce, que las crónicas periodísticas de Jesús Coscauce, que los documentos de Jesús Coscauce y la figura de Coscauce no queden en el olvido. Sé que no van a quedar en el olvido mientras haya un poeta que escriba, mientras haya un poeta que los recuerde, mientras haya un espacio entre los amigos que se sientan y comparten y hablan sobre Coscauce. Me lo he propuesto como persona, me lo he propuesto como hija casi de Coscauce, una hija espiritual, me lo he propuesto como miembro del equipo de la Casa del Caribe, de mantener vivo su legado, un legado importante para toda la ciudad de Santiago de Cuba, un legado importante para la literatura nacional
y un legado importante para el Caribe. Mientras tenga un hálito de vida, mientras tenga un poco de voluntad, mientras tenga un poco de fuerza, yo voy a seguir luchando porque la obra de Coscauce y porque la figura que fue y la persona que fue Coscauce no quede en el olvido. Santiago de Cuba ha sido cuna de grandes poetas desde hace varios siglos y lo seguirá siendo sin dudas hasta el fin de los tiempos.